Buenas tardes a todos. Les agradezco la presencia de ustedes. Cuídense, nos tenemos que cuidar todos. Pero bueno, así que veremos hacer un pantallazo muy general de lo que venía haciendo durante años. Reconozco, estoy en deuda en publicaciones. Tengo bastante más por escribir, ya excavando más. Bueno, el cuadro siguiente lo tomé de Erika Borges Vaz y Gustavo Martínez, Patricia Madrid, para mostrar un antecedente un poco que en Patagonia Norte hay fechas tempranas para la cerámica. Me voy a restringir a lo que es la cerámica y aparte de lo que pude ver en mis estudios. A ver, ¿ahora se ve? Ahora ¿Se ve ahora? el cuadro, se ve perfecto el cuadro. Todavía está entrando Bueno, gente igual. Es el cuadro que yo referí debido a Borges Vaz, Gustavo Martínez y Patricia Madrid, que dan fechas, digamos, para la cerámica temprana. Ellos mismos después comentan que más cerca del 1000 AP, digamos, se incrementan, digamos, la presencia o el número de sitios con cerámica, cosa que en general yo en el norte de Patagonia y digamos en Neuquén, como en la provincia de Río Negro, noroeste, también se percibe que hacia esa fecha hay un incremento de sitios, ¿no? Ahora, en esta toma, que es una imagen satelital, marco, por ejemplo, la laguna Maule, Huenul, que es el sitio, pero a su vez podemos pensar en fuentes de obsidiana, ¿no? Porque es un elemento muy importante que se está usando y nos puede guiar mucho en nuestros estudios. Como Portada Cobunco es este otro lugar con obsidiana, y después aquí está el volcán Solipulli, ya del lado chileno sobre la frontera, también dador de obsidiana. Después el Chaitén está bastante más al sur. Y después está el Cerro Las Planicies, digamos, cerca de Junín de los Andes. Lo interesante es como Roberto Campbell, por ejemplo, ha visto que en Isla Mocha hay obsidiana, tanto de Solipulli negra como de las que tienen atigradas rojizas típicas o sea, que proceden de Cobunco. Esto nos habla justamente cómo ciertos elementos fueron codiciados y motivaban movimiento de gente importante y de intercambio. Bueno, aquí está el sitio Montículo Angostura, después Bajo de Añelo, que es lo que yo voy a mencionar, como los sitios Pitrén, y después algunos sitios acá del norte, como Caipa Malal, pero eso es más tardío. Bueno, la siguiente. En este caso yo tomé un poco un eje de referencia, el complejo Pitrén, que digamos, después del arcaico, de las expresiones precerámicas de Chile, que arrancan ya de Monteverde en adelante y al Ero Maripilo I, hasta que aparece la cerámica, digamos que ahí termina el arcaico, tenemos el complejo Pitrén. Si bien hay fechas anteriores también a Pitrén con cerámica, pero de esto requiere más investigación. En este caso, yo voy a mencionar, digamos, no podemos olvidar, digamos, ya Menguín fue el primero que definió la cultura pitrena, ya en el 56 creo que hizo los estudios, en el 62 los publicó. Personalmente después yo he visto el complejo Yoyeo de Chile Central del 130 después de Cristo más o menos arranca, y es difícil no ver una relación, un parentesco, aunque sea lejano, pero un sustrato común y que después falta explicar. Hay diferencia, esto no es Yoyeo, pero por ejemplo en Yoyeo hay pintura resistente, hay jarropato, hay estas formas de asas por debajo del borde. Estas son formas típicas de jarras, en este caso Pitrén. Aquí hay un sapito que está por saltar hacia adentro. Después hay otras formas de asas que son huecas, que representan un animal, podría ser un auquénido o no, o un caracol. Hay pequeños vasitos o tazas.
las ollas con inciso entre límite cuello-cuerpo o sin inciso, de bases redondas, asas de suspensión, pucos y después vaso cilíndrico, tazas, y esto es la pintura resistente, particularmente negro sobre rojo. Y después con aplicaciones al pastillaje, tipo erizado, y son formas asimétricas, jarropato, o que a veces representan anuros. Después hay formas esculturales más complejas, típicas también de Pitrén, particularmente en zona boscosa lacustre de Chile, con representaciones de figuras humanas que se dan particularmente a partir del 600 después de Cristo en adelante, y en zona cordillerana en especial. Lo interesante es que se ha encontrado, digamos, Pitrén, también tengo que informar, la cronología de arranque estaría en 350 después de Cristo, y con el sitio Villa JC1 Labranza, esto cerca de Temuco, tiene unas fechas de 892 y 1028 años después de Cristo. Y lo interesante y novedoso en este sitio que trabajó, se encontraron restos de textil de lama pacos, pecten, puntas pedunculadas de obsidiana, una de ellas, por ejemplo, de pedunculada, similar a la que después yo le voy a mostrar de montículo angostura, piedras de moler, pendientes muy particulares también lo voy a destacar, y estos aros de cera perdida, y en forma así arrollada, plana o en espiral, y después con esta especie de botellitas que es hecho por cera perdida, y que Mónica Verón en sitio Chenque encontró lo que manifiesta las relaciones a distancia, que ella lo tiene fechado en 960 después de Cristo. Este tipo de aro acá abajo, ¿no? Otra forma de decoración en Pitrén se da también con impronta de hojas, como pintura resistente, ¿no? Con esa técnica. Esto es un poco fotos de piezas que yo he podido fotografiar en el Museo de Angol. Ahí está la ranita. Es interesante que esta forma persiste, esta cresta, hasta tiempos históricos. Realmente Pitrén, y esto incluso lo dice Menguín cuando estudia las manifestaciones posteriores a Pitrén y ya incluso de momentos de contacto hispano-indígena, sobreviven formas que originalmente se daban ya en Pitrén, como los antropomorfos, los jarropatos, o esta ranita, pero ya en forma de dos protúberos arriba del asa, que ya nace en tiempo histórico, en el mismo, a continuación de la boca, ¿no? Así que estas son formas Pitrén que se vio en los dibujos anteriores. Las ollas, jarropato, asas de suspensión, también es común el doble cuello. Son piezas de muy buena cocción, pequeñas, difícilmente superan los 20 centímetros, de paredes compactas y en general, por lo que yo pude ver, con pulido. Una técnica que también se da y que esto es Pilauco, se ha dado, Américo Gordon ha encontrado, es la otra técnica decorativa, que es sobre el pulido de esta jarrita que se ve a la derecha, hay un raspado y aplicación de pigmento negro. Esta técnica también la pudimos registrar en Montículo Angostura y en alguna pieza de colección de museo. En general, Pitrén, esto es en Neuquén, Pitrén responde a grupos móviles que ocuparon tanto el Valle Central de Chile como la zona, digamos, bosque templado húmedo de Chile, digamos, lacustre, e incluso la isla Mocha, o sea, costa, ocupaban todos los hábitats diversos, incluso trascienden la cordillera de los Andes hacia la estepa, y este es el ejemplo de piezas Pitrén encontradas en Neuquén. El animalito acá a la izquierda es de una excavación que nosotros hicimos en Puerto Trolope. Estaba, digamos, no estaba en su nivel original, se encontró asociado con material tardío, se debe a remociones, ¿no?
incluso tiene orificios de compostura. Eso sería una de esas asas que representa una figura, asas huecas por adentro. La pintura resistente, que esta sería de Quilca, estas dos piezas de arriba de Jarro Pato es la misma pieza de Quilca, con orificio que sugiere que matan al ceramio, son piezas rituales que acompañan seguramente al ajuar funerario. Después esta es una pieza de las Lajas y esta también, la otra de las Lajas. Este antropomorfo a la izquierda es de Junín de los Andes. La de los 6 golletes, que también se da en Pitrén en Chile, no tengo la referencia de procedencia, que igual las procedencias de colección hay que tomarlas con cuidado, ¿no? Esta es una pieza de las Lajas, que es negro sobre ante y luego sobrepintado con rojo. Es una pequeña jarrita, ¿no? Quetrometal. Después, esta es una figura de Loncopué, que es una figura anatrópica. Está visto desde arriba y se ve el asa hace de nariz y visto en otra postura serían un gollete antropomorfo cerrado, el gollete cerrado, el asa puente y sobre el cuerpo superior 2 cabecitas por pastillaje antropomorfas. O sea, serían 3 antropomorfos, pero la norma vertical, viéndolo de arriba, es un rostro en actitud de canto o de grito ritual. Esto es notable que, digamos, lo vemos en Pitrén y después se repite en manifestaciones más tardías, incluso ya de tiempo histórico hispano-indígena. Son piezas neuquinas, mayormente de colección. Esta era de Ruca Choroy, Schobinger la ha estudiado, con pintura resistente. Lo que yo puedo observar que esta pieza tiene el tabique nasal perforado, así la representaron. Estas piezas son de Pino Achado, de Loncopué, del Museo de las Lajas. Esta brilla en exceso porque le han pasado barnices. Son piezas de museo, de las Lajas. Este es interesante de Jarra Pitrén, con una decoración que yo no había visto y que requiere un estudio más en detalle de análisis. Podría ser pintura media desvaída, un zigzag en parte inferior de cuello con puntos y rombos perimetralmente rodeando una serie de rombos en la parte superior del cuello, debajo del borde. La otra posibilidad que sería una decoración por pulido diferencial, un pulido insistente que por pulido hace ese dibujo. Esta es una pieza que está en el Museo Charrúa, en Aluminé, que acaso representa una piña de araucaria, un piñón, porque esto es de medio de boscoso del bosque de piñones, de araucaria tan importante en todo momento como fuente alimenticia. Bueno, Montículo Angostura. Montículo Angostura está justamente sobre el Paso y Calma, muy cerca digamos, del Sollipulli, sobre el lago, digamos, Moquehue, Aluminé Moquehue, en este caso más próximo al Moquehue, y allí es un sitio a cielo abierto que hemos excavado. En general, lo que no comenté, que las piezas Pitrén de Chile en general son todas de ajuar funerario, mientras lo que yo ahora voy a mostrar en adelante son piezas de vida cotidiana, de paraderos, más breves o más extendidos, y entonces evidentemente el contexto cambia aquí. Pero igual pudimos encontrar esta pieza entera subcilíndrica, negra, pulida, con inciso perimetral, tanto en el cuello superior como en la base, en la parte inferior. Toda pulida y de base pulida. Ahí tiene una escala para darles idea. En esta excavación, en el mismo nivel de este vaso, encontramos una cabecita de gollete hueco con
indicio de asa puente que iba al gollete abierto, de un antropomorfo. Esto tiene una fecha por termoluminiscencia de 1050 después de Cristo, estas dos piezas. Mientras que en nivel más profundo, cercano ya al metro, encontramos esta pipa lítica de 910, o sea, Montículo Angostura comienzan los fechados con el 910 después de Cristo. Ese es el nivel 11. Una capa 3 de arriba tiene una fecha de 1430, entonces yo en la otra imagen les voy a aclarar el cuidado que hay que tener, qué cosa es, de qué capa. Justamente, todas estas puntas de acá arriba son posteriores o se arrancan en 1430 en adelante después de Cristo. Incluso esta punta pedunculada. Aparecieron dos puntas pedunculadas en capa 1, en la primera. Aquí está la punta de obsidiana que está en la base, tiene esa fecha de 910, que es similar a la que Rodrigo Mera, por ejemplo, encuentra en Labranza, ¿no? En el cementerio Labranza. Estas puntas de la parte baja es la que se asocian mayormente y que tienen esas fechas entre 1050 y 910. Los raspadores y las muletas que se ve por perforar muleta son de niveles más cercanos al 3, al 1400 después de Cristo, o sea, no serían de la cronología de Pitrén. Algunos botones, yo le digo, son bolitas al pastillaje, sí aparecen en distintos niveles, pero también en nivel 10 y en el 9. Hay una cosa que yo también les aclaro, que Montículo Angostura al cielo abierto, hay distintos niveles de reocupación. Entre medio hay niveles semiestériles con material ocre, con lentes ocre que contrastaba con el negro orgánico y con orificios circulares que pensábamos base de vivienda. No, eran bocas de crotobinas, de cuevas de ctenomis, de tucutucu. Cuando llegamos al nivel estéril y de material volcánico, pumicio o ocráceo, ahí vimos incluso las galerías que llegaban de estos ctenomis a esa profundidad. Entonces los lentes que encontramos a distinta profundidad representan momentos de abandono del sitio donde los ctenomis hacían lo suyo y expulsaban la piedra pómez. Entonces hay un poco de este problema que tenemos que tener con el sitio. Otras manifestaciones, tipos, es el inciso, así punzonado, pero también son más de niveles superiores. Esto es puse estas piezas, es de Angol, yo tratando de ver qué formas enteras, cómo llevan estos botones al pastillaje o estas bolitas que pueden ser elipsoidales. Una pieza de Angol. Bueno, nos vamos abajo de Añelo, bastante más al este, al sur de la Ucamahuida, y estos son formas. Médano Chato es un sitio a cielo abierto, donde tenemos estas de doble cuello o cuello inferior, cerámica muy bien pulida, a veces bruñida. Este tiesto, por ejemplo, muestra cara interna, los refuerzos de los chorizos que se relacionan a piezas de más de un gollete. Es la parte superior del cuerpo, unión a gollete. Eso lo pudimos estudiar, ver en piezas enteras que estudiamos, en colección. En este caso es una pieza utilitaria, una olla, y es un detalle interesante, un engobe muy rústico que se está desprendiendo, y al desprenderse deja ver este inciso. O sea, esto nos muestra un aspecto técnico que hace recordar cuando uno hace en la pared un revoque grueso, lo rayan, lo dejan orear y después le aplican el revoque fino. El rayado permite la mejor fijación del revoque fino. En este caso era para asegurar el engobe blanco, que igual se desprendía. Asas de suspensión, y este es un motivo llovido, yo le digo llovido inciso, así muy leve y siempre sobre superficie pulida.
que eso después lo vamos a ver en otro sitio, más en el departamento de Chosmalal. Y un antropomorfo macizo con indicación de Tembetá, probablemente, como veremos en la otra imagen. Y esto es la reconstrucción de formas que pudimos hacer en base a los tiestos de Médano Chato, que nos plantean su relación a Pitrén. De muy buena calidad, muy compactos, y esto es Tembetá, perforadores o narigueras bifaciales, cuentas de líticas y de molusco. Incluso aquí aparece un caracolito Jamalopoma, que viene actualmente, es un túrbide que viene de Puerto Montt hacia el sur, de la provincia malacológica magellánica. Y aquí aparece este caracolito, como en otros sitios que también lo pudimos encontrar. Lo que nos habla de justamente el desplazamiento, el movimiento de gente. Piedra de moler con esta decoración, una arenisca bastante friable y las puntas que se le asociaban. Esto sí es, digamos, el material de Médano Chato, que yo no les comento. La fecha por termoluminiscencia de cerámica dio 420 años después de Cristo y 1085 después de Cristo. Médano Chato. En este Médano Chato es importante en el contexto lítico, con esta cerámica que les mostraba, son las piezas nucleiformes que son percutores de canto, ¿no? Cantos mellados, y una cantidad, una proporción bastante importante de piedras de moler, de manos de moler. Como fauna, poco encontramos huesos quemados pequeños de camélido, de Lama guanicoe, placas de piche o de peludo y después cáscaras de huevo de choy. Eso en cuanto a recurso alimenticio. Médano Torre, el mismo Bajo de Añelo, hay un médano que fue cortado por la ruta, yo estoy hablando de los años 76 más o menos, y aquí vemos un tiesto con pintura resistente, el asa, correa típica de Pitrén por debajo del borde, piezas pulidas, estas bruñidas, y lo interesante aquí aparece una tortera en cerámica partida en dos, que nos hace recordar que ya en Pitrén se plantea el uso de textiles, la producción de textiles. Y por debajo, esto en blanco, es un tembetá pequeño, de aragonita. Un pedazo de base pulida y el cuerpo. Y después se encuentran cerámica más gruesa, más burda, pero normalmente pulida, que son las ollas utilitarias. Y el lítico, que en este caso pudimos ver en Médano Torre. Sabe haber fisurelas también, provenientes del mar, no sabemos de cuál de ellos, ¿no? Aquí está la imagen del tembetá más grande, perdón, bueno, en otro sitio que no lo ilustro es Médano Bonito, en Bajo de Añelo, pero con fechados de 1120 y 1100, donde aparece un único tiesto rojo sobre blanco, pero un blanco compacto, brilloso, un blanco amarillento, y asociado a su vez un tiesto gris inciso, como los incisos que hay en Patagonia, más vinculado con Patagonia. Son fechas más tardías. Lo que sí también comento, que en Loma de la Lata, con Estela Cuneo, presentamos un sitio que fue trabajado por Ana Bisset y que fue fechado en 1210 después de Cristo y 1350 después de Cristo, y en esos entierros genuflexos en general no había restos cerámicos, sí había moluscos, varios de ellos del Atlántico, había un strofokélido, que es un adorno, que es un molusco terrestre el más grande, que incluso se encuentra en Córdoba, lo más al sur en Córdoba, y después en la cuenca amazónica, en fin.
el Megalobulimus oblongus, ¿no? Y también con Tembetá en Loma de la Lata, sin embargo sin cerámica. O sea, hay contextos, en este caso funerarios, que son, digamos, coetáneos con otros contextos donde hay cerámica, y eso pasa con Chenque 1 en La Pampa, el Iguelcalel también. O sea, allí no tiene cerámica Mónica Verón, pero por fechas sabemos que en otros lugares sí hay contextos con cerámica. Lo que en cierta forma nos está mostrando en Patagonia Norte, hay muy diversas situaciones. Particularmente imaginamos, incluso los propios Pitrén que se hacían presentes aquí, buscaban recursos que no tendrían en la vertiente pacífica de los Andes, y buscando entre ellos el lítico, por ejemplo, la obsidiana o pieles de guanaco. La cacería es el elemento, digamos, que se destaca en todo momento, incluso ya a tiempos bien alfareros, en la Patagonia Norte y Sur incluso. O sea, la caza de guanaco y del choique y de animales menores, siempre un recurso muy importante en el ámbito de estepa. En bosque, claro, donde está la araucaria, y eso en Montico Angostura tuvimos varias evidencias de consumo de araucaria, incluso con indicios de haber sido consumida aún el piñón en estado verde, no maduro. Rosita Quevedo, en el departamento Chosmalal. Nos vamos al norte y ahí de vuelta, frente al sitio Caepe Malal del siglo XVIII, cruzando el río, aparece en margen izquierda un sitio pequeño de superficie con Tembetá y este pendiente lítico, que también en la tesis de Rodrigo Mera, él en labranza encuentra un adorno idéntico, si bien en un lítico verde. Y vuelve a aparecer este llovido, y la fecha de este sitio que llamamos Rosita Quevedo es de termoluminiscencia, es de 1045 después de Cristo. Y este tiesto llovido que yo le digo, este inciso, que también lo dice Roberto Campbell, últimamente ha aportado estudios de cerámica incisa en Chile, que a nosotros, colegas de Argentina, nos viene muy bien, porque es referencia que nos faltaba y poder ver qué está pasando a ambos lados de la cordillera. También hay incisos de estos lineales con motivos ya triangulares o algo. Vuelve a aparecer la tortera como en el médano de la Torre, que menciona o sugiere la práctica, el uso de factura de hilos y trabajo de textiles. El asa de suspensión, y en este caso con inciso, fisurelas y algunas de diplodo. Y de vuelta los tiestos con cuellos que son típicos de Pitrén, que entienden los cuellos son cortos en proporción al cuerpo y tienden a ser cilíndricos, cortos o levemente acorsetados. Mientras que manifestaciones posteriores son más acorsetados y son más largos, más evertidos. Los bordes engrosados en Pitrén nos faltan, tanto en Chile como de este lado, que en general se asocian a piezas, son refuerzos de ollas de cocina. Las puntas asociadas, líticas, raspadores de calcedonia, las puntas obsidiana y de calcedonia mayormente. Y estos raspadores de módulo largo, corto, pero de filo largo, de calcedonia, que son en general muy comunes en muchos sitios con o sin cerámica en Patagonia Norte. Bueno, un caso de piedra horadada que no llegó a ser perforada porque se rompió antes. Bueno, este es el llovido del Museo de Angol, y Roberto Campbell en su trabajo menciona este tipo como de Angol SMR5, con fecha que va entre 850 a 1475 después de Cristo. Este llovido, el inciso, eso es que yo le digo llovido, ¿no?
Si seguimos en el, digamos, en el departamento de Chosmalal, pero ya yendo de Campo de Invernada, que era en el sitio anterior, Rosita Quevedo, nos fuimos a un sitio ya de Veranada, donde justamente hay manifestaciones de arte rupestre, lo que comúnmente está identificado como el estilo de paralela, ya definido así por Menguín, ¿no? Este, eh, aquí, Mogotillo arriba, nosotros hicimos excavación y los bloques que vimos en esta veranada baja todavía, pero que se tapa de nieve en invierno, había unos 5 a 6 bloques con estos grabados y el material arqueológico no demasiado abundante coincidía espacialmente con la distribución de estos bloques, nada más allá no había. Y ahí pude rescatar dos tiestos en muy mala condición por las propias heladas que lo fue estallando, por congelamiento, como que también afecta el congelamiento a los grabados que están hechos sobre andesita, ¿no? Por picoteo. El fechado que pude hacer por termoluminiscencia es de 1080 y 915 después de Cristo. O sea, muestro esto porque aparecieron dos tiestos solamente, pero es por lo menos una fecha para considerar para el arte rupestre y las paralelas. Con esto yo no quiero decir que esto sea Pitrén, de contexto Pitrén, pero o por lo menos es contemporáneo, podemos decir. Contemporáneo ya hacia fases finales de Pitrén, fases finales en Chile. En sí, Aldunate ya plantea que el Pitrén del lado cordillerano chileno como de este lado, por ahí tiende a perdurar más. Y así que esto es de Mogotillo arriba, con estos fechados de 1080 y 915 después de Cristo, el lítico asociado. Bueno, acá sí es un paso importante, un salto que pegamos al sur de Chosmalal, Neuquén por medio, en la margen sur del Neuquén, está la mina Chuquico. Diego Rosales, ya en su crónica, refiere a esta mina de sal, y realmente es un domo de sal, y tenemos el dibujo acá de Olascuaga, que la explotó hasta el día de hoy, creo que sigue en explotación. Con Ana Bisset en su momento visitamos y vimos esta galería indígena, y realmente esto no puede pasar desapercibido. O sea, uno se pregunta, ¿qué pueblo hay detrás de una minería? ¿No? Y lo importante, y eso se lo tengo que agradecer a Jorge Fernández, que él tomó una de las hachas salineras, dos de ellas, que la sal permitió su conservación, encontrado al interior de la mina, con esta piedra pulida, hacha lítica incrustada. Él fechó los mangos, tiene dos fechados, 1365 después de Cristo y 1320 después de Cristo. Y yo me pregunto, ¿qué pueblo demandaba o justificaba una minería de sal? No eran las bandas cazadoras recolectoras con o sin cerámica que andaban por Patagonia Norte, o Neuquén o donde fuera. Para eso los cazadores tenían en Patagonia suficientes salinas de cuajo, como Pichimuquén, por ejemplo. Entonces, yo digo, detrás de estas hachas salineras y de la minería hay un pueblo de una demografía importante que sí justifica y demanda una explotación sistemática importante en volumen, y esto yo lo miro al otro lado de la cordillera, y esto es complejo Vergel. Estamos de Chile de vuelta. Así que ahí tenemos la urna funeraria. Las menos son decoradas. Ahí hay un Dylan Bullock en Angola. Él hizo todo un estudio y rescate de un montón de estas urnas. La figura humana da idea del tamaño. En general se habla siempre de urnas funerarias. Y decoradas, yo dije, son pocas, rojo sobre blanco. Pero observando yo personalmente en el museo allá de Angol, estas urnas, muchas, casi
casi todas o muchas de ellas son reparadas o le faltan pedazos, tienen orificios de reparación a ambos lados de la rajadura, se ve que eran cosidas en una práctica común. Entonces, antes de urnas eran otra cosa, y yo me animo, al menos a nivel de hipótesis, plantear, son silos. El tamaño de estas urnas, que llega a 1 metro aproximadamente, las más grandes y las hay más chicas también, yo diría es un poco la medida del éxito en la producción de alimentos. Vergel realmente, en contraste con Pitrén, que a Pitrén se dice cazadores recolectores, quizá con algo de horticultura, Vergel es otra historia. Ya acá, si bien en Pitrén ahora, ¿cómo se llama? Villarrica, cerca del después del 1000 aparece maíz en Pitrén, pero acá es con Vergel realmente, vienen cambios muy importantes con cultivos y con animal doméstico. Alboyanco, que por ejemplo es también de Vergel, con urnas, se ha encontrado textil, y coincide el área de estas urnas, que son silos antes que urnas, que después son reutilizadas como urnas funerarias. Me estoy perdiendo un poco, perdonen. Así que urnas, después lo importante, yo ya había mencionado el antecedente excepcional de metalurgia en labranza, digamos, del sitio Labranza Pitrén, que incluso está el interrogante si está hecho por los mismos Pitrén o en labranza está porque lo recibieron por intercambio los pitrenenses. Acá en el complejo Vergel ya no hay ninguna duda de que esto es, digamos, tecnología vergelense. Roberto Campbell ha hecho especialmente estudios sobre las expresiones metálicas. Yo había mencionado, después vamos a ver algunas piezas. Hay cultígenos y animales domésticos. Por ejemplo, yo he visto la coincidencia muchas veces espacial de distribución de pipas líticas con representación de pezuña de auquénido o de cabeza de auquénido, con orejas, el hocico, del tipo como lo representa incluso en Perú. Esto es difícil no pensar que no es la llama. Yo sospecho no es el guanaco, que aguachado puede ser, pero yo creo que acá ya no, está la llama, incluso pudo haber sido el animal de transporte de la sal de Truquico, por ejemplo, hacia Chile, en la parte de Angolo, donde, bueno, la parte de donde se tiene el complejo Vergel, que está, por ejemplo, en la provincia de Biobío, Malleco y Cautín particularmente, llega al Tolten. El Vergel del Tolten al sur ya es menos claro, ¿no?, su presencia. Alboyanco, que yo había mencionado con textil de Lama Glama, está fechado en 1280 después de Cristo, ¿no?, que viene con urna funeraria. Y después había una cuchara más de madera encontrada muy parecida a la que encuentra Fernández pues, en Aichor. Así que aquí hay animal doméstico. Bueno, como expresión del Vergel se dan también jarras asimétricas y simétricas de la tradición bicroma, rojo sobre blanco, y en este caso del estilo decorativo, como lo dice Leonor Adán y Rodrigo Mera, de la tradición vergelense, porque después hay un bicromo, rojo sobre blanco, pero de estilo valdiviense. En este caso, esta cerámica es de la tradición, digamos, de estilo vergelense, y entre ellos se caracteriza que tiene, por ejemplo, la jarra esta, bases rojas, mientras que aquí viene rojo sobre blanco, blanco engobado. Y una decoración muy particular que es distinta al estilo valdiviano. En alguna medida esto también recuerda a formas de aguita. Esto no es de aguita, pero tiene un aire de aguita. Yo por eso percibo, como dije antes, complejo yo llevo que hay algo que ata a Pitrén y falta trabajar los sitios al sur de Santiago y al norte del Biobío para ver qué pasa. Es un área todavía no conocida bien. Y después hay pulsos posteriores de aguita
que también traen estos elementos como en el vergelense ya se manifiestan estos aros con muesca, ¿no? Que después hasta tiempos históricos perduran de momento de contacto hispano-indígena. Estos son trabajos de Roberto Campbell, que por ejemplo para el caso él encuentra en Isla Mocha. En Isla Mocha ya hay pitrén, pero después se arraiga el complejo del vergel. Hay de cobre nativo, estas como, y después láminas y anillos, y esto es una pieza vergel que después la encuentra Américo Gordon, padre de las casas, en 1200 y algo, padre de las casas 1280 después de Cristo. Una pieza idéntica a esta justamente había aparecido en el sitio que había dicho yo, Loma de la Lata, ¿no? Con fecha similar, pero sin cerámica y con tembetán, ¿no? O sea, vemos que los contextos cómo varían, pero cuando son grupos muy móviles y buscando el intercambio, generan esos contextos variados. Este es el estilo bicromo, tradición bicroma roja sobre blanco, pero el estilo Valdivia, que se diferencia del anterior, que es, incluso es muy común en esto, es el rojo sobre blanco, pero vemos en esta misma pieza de un negro, un negruzco, un gris oscuro a rojo. Entonces yo aquí eso particularmente lo he visto en otras piezas ya del lado argentino, que plantean un problema de óxido-reducción, o acaso postdepositación, algún proceso de reducción donde este pigmento puede ser a base de hierro, se reduce y da un color negro. No sé, es un tema pendiente, al menos de mi parte, a ver qué sucede en esta misma pieza, porque la intención era el rojo sobre blanco, pero hay una parte que es negra, ¿no? Después, aparte de eso, no hay duda que yo, por ejemplo, en Rebolledo arriba del siglo XVIII he encontrado rojo sobre blanco del estilo Valdivia, pero encontré rojo y negro sobre blanco, pero bien intencionado, o sea, tricromo, ¿no? Bueno, estas piezas chilenas. Lo que no comenté, el vergel en general, los autores chilenos lo dan la cronología del 1000 al 1550 después de Cristo, que es el momento cuando se inicia la conquista hispana de Arauco. Desde luego, el vergel representa una complejidad social mucho mayor y demografía que lo que era Pitrén. Aparte, otro elemento importante que me faltó mencionar son los cueles, los montículos que a partir de Vergel particularmente se empiezan a hacer presentes. Es un tema de Tom Delage que él ya otra vez nos ha expuesto y realmente es mérito digamos, de informarnos de su existencia e importancia. Bueno, este estilo, Valdivia, incluso perdura hasta el siglo XVIII y acaso al siglo XIX, esto según los autores chilenos. Bueno, las piezas en Neuquén. Esto, digamos, a medida que vamos hacia momentos, ya esto es el tardío, el Holoceno tardío, vemos cerámicas rojas sobre engobe blanco, y mayormente está el negro sobre blanco. En este caso estas son piezas de la colección Marchesotti, están allá en Junín de los Andes. Y esta serie de piezas, pequeñas y más, provienen de San Cabao de Junín de los Andes. Es un cementerio que fue excavado no sistemáticamente por aficionados, pero yo pude estudiar todo lo que parte de lo que extrajeron en cerámica junto a material de cuero, de metales, particularmente de latón, algo de platería, cuentas de vidrio, que me permitieron situarlo en el siglo XVIII. Esta cerámica mayormente es de negro o un gris oscuro sobre blanco engobado, ¿no? Incluso donde estaba el negro pintado arrastra al engobe y se ha desprendido post depositación.
Después, en Chile se define el estilo Ranco o Tringlo, que eso es el lago Ranco hacia el sur, y Tringlo, y esto tal, Leonora Dan últimamente lo ha estudiado y muestra el rango de formas, de por ejemplo, platos, es el blanco sobre rojo. Y esto también son expresiones tardías de la cerámica, que puede tener alguna influencia europea, aunque el estrellado ya viene de tiempos prehispanos, ¿no? Como en la pintura, ya en Pitrén, por motivos estrellados inscriptos unos de entre otros en la pintura resistente. El antropomorfo, que ya se da en Pitrén, acá vemos en tiempo bien tardío en este estilo. En Valdivia, el bicromo, el rojo sobre el blanco, también se dan platos en Chile, cosa que en Valdivia del lado argentino, no, en general en Neuquén no se encuentran platos. Porque pienso, justamente estos que cruzan la cordillera o vienen a hacer intercambio, llevan su cerámica, pero al moverse, digamos, es un trasto que no deja de ser un poco difícil o plausible de romperse. Entonces el plato lo puede reemplazar de cerámica por platos de madera. Y eso sí suelen aparecer en la arqueología de Neuquén. En Chile, los grupos estos valdivianos, los bicromos, en general vivían más en una forma sedentaria, con cultígenos ya después de Vergels, mantendrían esa práctica y vivirían en distintos valles transversales de origen glaciar que bajaban de la vertiente oeste de los Andes hacia el Pacífico, digamos, ¿no? Y yo incluso diría que esta cerámica Valdivia, bicroma, con el tiempo, estudios que esto abunda realmente en Chile, podría acaso verse diferencias de un valle a otro a futuro. Lo estoy plantando imagino esa posibilidad, porque estos motivos seguramente esconden identidad de grupo, de sociedad, identidad de gente de valle, más allá que puede tener algunos símbolos compartidos con otros de valor en el plano religioso o digamos, mítico de ellos, ¿no? Pero sospecharía que comparando un valle con otro podemos ver que cómo se pueden agrupar. Es un planteo, es una hipótesis. Bueno, del lado Neuquén, el Tringlo, tenemos estas piezas muy bonitas. Bueno, perdón. Las piezas dibujadas son hallazgos propios hechos próximo a la orilla del lago Moquehue, que esto es blanco sobre rojo, pero también aparece un blanco sobre rojo y sobre negro. Esto ya en el trabajo cuando yo presenté el sitio Rebolledo Arriba del siglo XVIII, entierro encista, con cerámica Valdivia, del estilo Valdivia, por así decir, incluso bicolor y tricolor, menciono esto porque esto sigue la línea de Valdivia, aunque ya en otra escala el dibujo, ¿no? Esos motivos triangulares, en zigzag, horizontal o vertical. Y esta forma anular, esto es de la colección Alejo del pueblo de Aluminé. Esta pieza, esto es entonces de Angostura de Aluminé, si mal no me equivoco, del Museo Charrúa de Aluminé, que eso se lo debo a Titi, estas fotos, estoy muy agradecido, un hombre de mucho empuje, es una suerte contar con él, que trabaja con Giovanna Salazar y le deseo lo mejor en la continuación de sus trabajos. Y esto es de la colección Jiménez, que procede de Pulmarí o Rucachoroy. Lo que es interesante, lo que ya vimos en Pitrén,
es la figura anatrópica. De perfil se ve un animal, un cuadrúpedo, probablemente un felino. Recordemos que el nombre Nahuel, muchos apellidos, es muy común, ¿no? Y que se entiende en este cuadrúpedo con esta faja atrás, en el anca. Cobra sentido cuando lo vemos de norma vertical como la vincha, de las manchas del felino pasa a ser ojo y la boca de vuelta en expresión de canto ritual o algo, ¿no? Y esta pieza lo mismo. Lo interesante aparte que ambas tienen incrustación de cuentas de vidrio, ¿no? Aquí en el asa y acá en un apéndice, en la colita, ¿no? Perdón, de esta cerámica en el norte neuquino sí pude ver algo ocasionalmente en el montículo, en Caipe Malal 1 y en la cueva del Pantalón, ya asociado con restos de caballo, ¿no? Esto es bien tardío. Entonces yo, junto con la cerámica de Valdivia, sea rojo sobre blanco o después negro sobre blanco o el tricromo, se dan otras piezas monócromas rojas como monócromas negras y marrones de diversas formas. Entonces yo me ahorro de haberlas mostrado porque acá Caipe Malal es un buen ejemplo de todo el resto de esos contextos tardíos, ya mayormente de contacto hispano-indígena. Esto es un resumen del cementerio de Caipe Malal que lo hemos trabajado con Ana Biceta al principio, luego hay un museo donde se guardan estas piezas y llevan el nombre de Ana, y después trabajó Estela Cunio, Claudia de la Negra, Ana Albornoz y otros. Y bueno, entonces las jarras, aquí les estoy mostrando las jarras en la línea de arriba, en la segunda línea algunas con incrustación de losa o con una cresta, estas asas que nacen a continuación de la boca. Estas son piezas de doble cuello superior y cuello inferior, y siempre con un inciso perimetral que separa cada sector, ¿no? El inciso ya se venía dando en Pitrén y persiste aquí. Son piezas que acompañaban, digamos, de ajuar funerario, pero son piezas que han sido usadas, ¿no? Incluso algunas rotas se han puesto. Las formas antropomorfas, ápodas, con incrustación de cuentas o con pies, que son pies macizos. Y jarropato, con un ecuador, y siempre los incisos, aquí, o con esos protúberos aquí, que eran lo que queda de la ranita, y también una figura anatrópica. Botellones con dos asas, con cresta, y las ollas de cocina con mucho gin. Esto en general se daba en las tumbas femeninas. Aquí podríamos ver por análisis de fitolitos y de ácidos grasos, bueno, reconstruir un poco la dieta. En sí, en los entierros aquí se daba caballo y ovicápilo, principalmente. No faltaban los moluscos pacíficos, el concholepas y el choro zapato, por ejemplo, ¿no? Y otros. Hay ollas pequeñas, que esto venía con un infante, o sea, donde había un infante, la pieza cerámica se reducía en su tamaño, la que lo acompañaba. Así que ollas con acanaladura, que ya, yo no sé si lo mencioné, se daba particularmente en Vergel en adelante, y después ollas sin acanaladura, y esta después vamos a ver en detalle, después la continuación de excavación en general, pudimos ver dos entierros. El número 11 vendría a ser el primer entierro secundario que encontramos, era un paquete, y que con redundancia de uso afectaba un entierro primario número 12, y siempre con cerámica. Hay una sola tumba, el entierro número 7, que no traía cerámica, pero sí traía cuentas de vidrio, objetos de metal, incluso debajo del aro de latón, con muesca. La difusión del óxido de cobre permitió la conservación de un pedazo de piel que sería de guanaco, con un motivo pintado en rojo,
que nos permitió vincular el motivo con un también motivo en rojo, pintado, arte rupestre, que dentro del grueso, hilando grueso, caería dentro del estilo de Grecas. Eso realmente es un detalle también importante. Con estas crestas a veces hay un ensanchamiento en base de asa. En general vemos distintas manos, distintas calidad de trabajo. Algunas están inclinadas, estas ollas, porque en el momento de la factura, por el propio peso, empezaba a colapsar y a deformarse. Y aquí, bueno, este es el jarro pato con esta figura de un rostro humano, donde los dos colitas aquí pasan a ser los ojos, con inciso indicando el ojo mismo. Lo que comenté, la incrustación de losa, y en Caipe Malal, en una de las tumbas apareció un fragmento en mayólica, que sería el Panamá la Vieja, aparentemente, de pasta roja y vidriado blanco estanífero con esta decoración. Y esto es muy común, ya en Chile se ve cuando hay losa incrustada, sabe ser en general de pasta roja, que sospechaba de Panamá la Vieja. Yo sí después he visto en Chile losa blanca, que sería más tardía aún, probablemente del siglo XIX. En este caso es el antropomorfo con incrustación de cuentas de vidrio, ¿no? Como ojos y las manitos. O sea, el antropomorfo arranca ya, como vimos en Pitrén, también con estas formas de las manos sobre el vientre, figuras femeninas. Este pedazo de mayólica tiene todo un surquito perimetral que se ve que fue usado como colgajo. En cuanto a técnicas de construcción de la cerámica, toda ella, mayoría estaba rota, alguna en más de 100 pedazos, una vasija, lo que fue un trabajo arduo, pero nos permitió antes hacer estudio de los distintos sectores, desde la base, que partía en general de una bola aplastada, y en la técnica en general era por chorizos, hay vestigios de las uniones, y se construía en estado plástico, y en general en todas las vasijas que estudiamos, incluso sean jarras o sean ollas, veíamos que partiendo de la base se construía el cuerpo hasta el diámetro máximo, y en ese momento se dejaba orear para que tome rigidez. Pasado un tiempo se retomaba la pieza con chorizo haciendo el cuerpo superior, y otra vez un descanso, y después el cuello, y el momento del cuello es cuando aplican el asa, normalmente asa vertical, y que se incrusta, en este caso es asa incrustada. Hay en algunos casos remachado, lo más común es incrustado en parte de la pared del cuello y con una terminación con arcilla al costado que a veces encerraba el aire, entrampaba aire, ¿no? Así que, por eso, si el oreado no fue suficiente, las piezas se comenzaban a desmoronar. Así todos las siguieron, digamos, la dejaron orear y salieron algunas con medias deformadas, y incluso en esa deformación se conforma un pie. A ver, voy a mostrar, perdón. El pie aquí lo vemos, o en esta. Estas dos están deformadas, justamente por colapso, por peso de la arcilla. El acabado es por pulido, en distintos sentidos en cuerpo, en cuello debe ser vertical, en cuerpo es horizontal o en diagonal. Cuando son jarras, el pulido por la superficie interna es alisada, a veces con marcas de espátula. Solo el cuello presenta pulido interno, ¿no? El cuello interno presenta en la parte superior pulido interno. La unión cuello-cuerpo también se saben haber rebarbas de unión de los chorizos de ese último momento de construcción. Las cuentas de vidrio incrustadas, que son de técnica de vidrio arrollado. Esto probablemente sea, bueno, una figurina, y acaso lamentablemente falta el rostro, pero el asa
pero antes estaba representando un tapahue, que es el tocado cefálico que usaban las mujeres pehuenches y no pehuenches, ¿no? Incluso para Nahuel Huapi, Fray Francisco Menéndez, fin de 1700, también menciona el uso del tapahue. Bueno, la representación de animalitos con ojos de cuentas de vidrio incrustadas. Esta pieza que aparece en el entierro número 9, también hay una redundancia de uso, el 9 afecta al entierro 10. Hay un inciso, esta ollita pequeña traía un concho lepas, un choro zapato adentro, pero en su decoración yo no veo relación con Chile y sí la vi con cerámica que viene de Malargüe. Esta es una pieza ilustrada por Humberto Lagiglia. Y en este caso, a diferencia de las demás piezas cerámicas, no presenta base pulida. Las demás son pulidas, sí después erosionadas por uso. O sea, esto es ámbito pehuenche, pero en sí sería la cerámica de los pehuenches del siglo XVIII. Yo les dije, después les muestro las cuentas. O sea, todo lo que estoy mostrando ahora es siglo XVIII. Y bueno, para Caipe Malar vienen frenos muleros, tupus, pedazos mayormente de latón, hay de plata, en este caso aros remachados, aros de plata con soldadura o de una sola pieza, agujas de hierro, torteras de piedra, algunas de esteatita. Encontramos fuentes de esteatita en departamento Minas, y bueno, pipa cerámica, incluso bitumen, ¿no? O sea, hay un lito, un filo que asoma de una masa de bitumen, que a su vez era el mastix, el intermediario, en un mango de madera, y digamos, filo lítico que se usaba en mangado. De la madera no se conservó, pero está el negativo de la madera. Las crónicas mencionan a los pehuenches que ellos explotaban la sal, que la mojaban para que pese más, cuando se la vendían, se las pasaban a los españoles, y también surtían de bitumen para calafatear los barcos o para embrear los botijos, dicen las crónicas, ¿no? Así que los pehuenches sabían de aprovechar de estos recursos que en el área de allá en la Cordillera del Viento se dan justamente bitumen en superficie, un afloramiento de superficie. Son piezas europeas, ¿no? Ya un cascabel de fundición. Lo interesante, excepcional, que esto lamentablemente fue una retroexcavadora haciendo una sequía, afectó, perturbó, digamos, este cementerio, así se encontró. Y esto, la familia Palma, docentes rurales, la familia Palma Landó, que estaban entonces en Caipe Malar como docentes en el año 84, creo que era, denunciaron este hallazgo y gracias a eso se hizo el rescate, y el padre de Quique Palma, él rescató esta parte de estos latones. Yo mismo me tocó hacer una evaluación, me pidieron que intervenga para que evalúe, y sí, hice un informe y pude recuperar esto que es la coronación del casco de cuero, como los que publicó Rex González de la colección del Museo del Hombre, 2 cascos de cuero, pero claro, son de cuero de buey, que están pintados. Hasta ahora armadura, la descripción de armadura de cuero y de varios cueros cosidos, con forrados en metal, no se conocía. Sánchez Labrador, el jesuita Sánchez Labrador, sí menciona que de armaduras de este tipo forradas con chapas de latón que brillaban, que era impresionante. Y bueno, este es el caso, justamente es un hallazgo único. Y esto las sombreras y esto las tejuelas que decimos nosotros, como se colocan las tejas. No sabemos exactamente cómo iban en la armadura, pero todas se localizaron en una tumba de un adulto que cuando yo llegué al sitio ya no estaban. Y ahí una ilustración de D'Orbigny que ilustra esta armadura. Esto es el fuerte Carmen de Patagonia, ¿no? 1824, me parece, o 26, que los caciques principales mencionan de
usaban esta armadura. Havestad, que hace todo el viaje por norte neuquino, sur de Mendoza, menciona justamente de un cacique que era llevado, muerto con su armadura, incluso con cota de malla. Yo en Caepe después encontré vestigios de cota de malla, muy pequeños. O las cuentas de vidrio arrolladas, que son de cronología, son europeas, que justamente permiten la cronología, plantean el siglo XVIII. Hay tanto de vidrio arrollado como esta, como de cuentas de vidrio estirado, pero no voy a entrar en detalle. Bueno, hacia el sur. El otro sitio digamos, con el Cerro de las Planicies, es otro sitio dador de obsidiana, es el lago Loló, y bueno, nosotros pudimos muestrearlo, y ahí trabajó Alberto Pérez, y él ha publicado sobre las características, y ya hay estudios de cómo ha migrado cómo se ha ido dispersando esta obsidiana hacia el este y en distintos sentidos. Y bueno, los sitios en general aquí al sur ya no aparece tan claro estas manifestaciones del tipo Pitrén, si bien en Alero Los Cipreses, Mario Silveira sí ubica una pieza, pintura resistente negro sobre rojo, o dos fragmentos, algunos incluso asociados a caballo, o sea, aquí sí está fuera de su nivel original. Pueden ser piezas conservadas, no sé. Pero en esta parte sur de Neuquén y noroeste de Río Negro, ya incluso la cerámica bicroma, rojo sobre blanco, también es muy escaso. Acá sí, médano coyuntura, en sitio de superficie encontramos cerámica rojo sobre blanco, de tipo Valdivia, con algunos incisos. Después mostraré alguna forma entera que procede de este lugar. En general, en esta parte se expresa más la decoración a través de incisos. Sí aparece el acanalado. El acanalado no falta, como en el resto de Neuquén y lo que se da en Chile. Bueno, Isla Victoria, esto es lo que implica navegación. Tenemos un fechado de 30 años antes de Cristo con restos humanos, pero algunos fragmentos, y muy escaso material, casi no existe, pero muy poco. Después, a ver. En Isla Victoria tenemos las ocupaciones, bueno, este sitio es Puerto Tranquilo 1, en el norte de la isla hay un friso de 8 metros con pintura en rojo, con distinta tonalidad, eventualmente algunos ribeteados con verde, pero eso no está muy claro, y hay distintos momentos de pintura y algunas superposiciones, figuras humanas, acá siluetas, esto entra dentro del estilo de grecas y de la modalidad del ámbito boscoso lacustre que definió Estela Cuneo con Diana Albornoz. Incluso aquí vemos este grupo asociado con un hacha en 8, que pienso que hay una relación el hacha en 8 con el antropomorfo, y en el Museo de la Patagonia hay un hacha en 8 que representa una figura humana, un grabado sobre ella, o sea, es un contexto que remite a un referente mítico, algo que a nosotros se nos escapa. Después, esto es un auquénido con pezuñas, hay dos formas de representación, que es lo que Pedersen llama con diadema solar, pero bueno, no podemos decir tanto. Y en sí, cuando uno excavó este sitio, una miniatura que está en este lugar, en rojo, cuando excavamos este sitio, tenemos un fechado, inicio de la cerámica de 1310 después de Cristo. Y la parte superior es más tardía. Estos son niveles superiores, donde hay cordelería, hay caña coligüe, hay cerámica, y justamente lo que yo venía diciendo,
Hay incisos sobre banda de engrosamiento, varios lineales, perimetral, o sobre pared simple. Hay punzonados combinados con líneas incisas. Esto Silveira también los tiene en su sitio de, por ejemplo, Valero los cipreses, ¿no? O sea, en esta compartimos formas decorativas de cerámica. El punzonado sobre pared simple y hay punzonado sobre pared engrosada. Cepillos, el lítico es muy malo en la isla Victoria, los que se dan en la costa, así que los artefactos, las puntas o algún raspador son de sílices traídos fuera de la isla. Estos son los incisos, acá punzonados sobre banda de engrosamiento externa, y el lineal es muy común. Ya en Pitré en adelante, en todo momento, el inciso lineal siempre se da. Claro que acá como elemento decorativo, como banda aplicada, es lo particular. Y esas asas verticales con cresta, que a veces en algunos casos son de sección circular. Hay un fragmento de quillango a mayor profundidad. Esto, yo diría, todo esto que estoy mostrando hasta aquí, podríamos pensar ya postcolombino. ¿Por qué? Encontré silos o pozos, y en este nivel 5A, por ejemplo, encontré espigas de cebada forrajera. Los jesuitas que anduvieron en Nahuel Huapi mencionan de que los indígenas en la isla tenían papa, quinoa y frijoles, creo que, si no me equivoco. Bueno, yo he encontrado espigas de cebada Hordeum vulgaris. Y aquí hay cordelería de vegetal en un caso, y el otro es cabello humano y quizá de guanaco, ¿no? De lana de guanaco. El nivel más profundo, ya más profundo cerámico, el 5A y 5B, es el más cercano a la fecha de 1310 después de Cristo, y acá hay un tubito de cobre nativo, cobre puro. Eso hace recordar a Vergel, digamos, que digamos, empezó a desparramar metales, ¿no? Y vemos que acá el inciso perimetral siempre se da, ¿no? Ya en esa fecha más temprana, algo más temprana. Aquí está el Jamalopoma, que yo decía, ese turbide que fijaba las rocas de color fucsia, de no más de 4 milímetros, que ahora últimamente hicimos un trabajo con Sandra Gordillo, que vemos si saldrá publicado, donde hay gran dispersión de esto, incluso llega hasta el valle hasta un sitio incaico aparece en el Paso Uspallata del lado chileno. Aparece Jamalopoma al lado de Spondylus. El Jamalopoma ya les comenté que viene de Puerto Montt hacia el sur. Esto ya es precerámico, y como precerámico tardío hay un entierro de un individuo adulto de 1,50 m y monedas no más, que no tiene ningún rasgo con los cazadores de la estepa patagónica. Después el inciso, esto es el nivel cerámico, y el acanalado que aparece en la parte de la cerámica más antigua, de esa 1310 en la isla Victoria, y piezas de colección. Estas de Tromen, inciso, que a veces podríamos pensar que si no está inspirada en motivos, digamos, Valdivia, pero expresada a través del inciso, como esta que viene de Península Huemul, de, digamos, lago Nahuel Huapi, este inciso. O sea, acá se expresan con inciso. Esta pieza es de médano coyuncura con incisos, segmentos superficiales perimetrales. Pulida, es una olla con esa cresta de base redonda, y que viene asociada a piezas rojo sobre blanco de tipo Valdivia. Muy pocos tiestos que son totalmente intrusivos con antiplástico de roca metamórfica, que contrasta con la cerámica dominante del lugar. Un tema que no mencioné de Isla Victoria y que está en el Valle Encantado, yo he encontrado cerámica cruda, o sea, cerámica no cocida, lo que habla de producción de cerámica en el lugar, que colapsó, se rompió antes de ser cocida. Estas dos ollas de base redonda provienen de la península San Pedro,
y en alguna forma me hacen recordar algunas urnas funerarias de Tirú, de Angol, o mejor dicho, de Complejo El Vergel. O sea, ese tubito de cobre que yo encontré dos, y estas formas podría ser algo que nos vincule a Vergel. En general la cerámica que viene de Mesopotamia, Argentina, costa noreste de Patagonia, son formas globulares, con incisos, surco rítmico, inciso, sin asas, grises, de cocción en general reductora, en atmósfera reductora. Esto se contrasta con lo que nosotros tenemos con ASA, que nos habla más de la vertiente oriental de los Andes, la vinculación más de tipo andino, por así decir. También acá se dan pipas, y con Pitrén ya vienen dándose pipas en adelante. Bueno, en ese nivel cerámico más antiguo de Isla Victoria aparecen pozos, silos, que fueron reutilizados, y se encuentra marlo de maíz. Aquí hay un perfil de excavación con distintos niveles de pozos, y aquí está en planta de distintas capas indicando la concentración. Algunos de ellos forrados con pasto y con carbón al fondo, que era para, digamos, quitar la humedad y conservar las cosas que guardaban. Después, cuando abandonaban el sitio, los rellenaban con basura, valvas de diplodon, cerámica cruda, gran cantidad de tiestos, digamos, de cerámica cruda, algunos de borde engrosado incluso, huesos pocos. Identificamos un auquénido que decían que no era guanaco, era un auquénido, pero no sé, uno piensa en chilihueque, entonces, no sé. Pero bueno, y después hay evidencias de pesca, y algún hueso de placa de piche, eso traído de la estepa vecina, como cáscara de huevo choique, poco, ¿no? Pero hay. Y hay piedra de moler, desde luego. Bueno, esto es todo hasta acá. Lo que yo no mencioné, que Mascardi, 1670, en su carta, dice que en el Nahuel Huapi estaban los puelches en Nahuel Huapi, los navegantes en dalcas, en frágiles piraguas de solo 3 tablas cosidas, que hablaban lengua puelche, distinta de la de Chile. La de Chile es el mapudungún, es el araucano. Y después había otros puelches, el desaguadero, que es el limay, hacia el Unolvil. Unolvil es más o menos cerca de La Nina, hay un cacique, Diego Rosales, lo ubica. Esos hablaban lengua beliche, quizá un dialecto de mapudungún. Y después estaban los pollas, que agigantados en su tamaño, mientras que los puelches eran bajos, parecían enfermos, dicen. Eso, entonces, que eran los pollas, hablaban su lengua polla, que es distinta a la de Chile. La de Chile también algunos la entienden, ¿no? O sea, los puelches Nahuel Huapi seguro, porque estos puelches Nahuel Huapi, incluso Padre Laguna los ve en Calbuco, creo que él está, y ve un indio puelche Nahuel Huapi, ya después de destrozar la misión, muerto Mascardi, 1673-74, se rehace la misión en 1703 con Padre Guillermo. Y Padre Laguna, Van der Mieren, encuentra a un puelche Nahuel Huapi en Calbuco, que recordaba las oraciones. Y yo digo, ¿qué hacía un puelche en Calbuco? O sea, en realidad los puelches estaban en ambas vertientes, que con la conquista hispana, evidentemente los indígenas toman distancia y cruzan la cordillera buscando refugio de este lado. O sea, los puelches Nahuel Huapi aparte son los portadores del arte, que tradicionalmente el de Grecas sería tomado de los grupos cazadores, antepasados de los tehuelches o de los pollas, con quien tenían trato. Bueno, esto es muy largo y disculpen que me haya extendido. Gracias.